Ya tenemos a nuestro siguiente invitado acá en el estudio. Es un placer para nosotros recibirlos. Cuando era ministro de Cultura era muy difícil que pueda venir, siempre lo teníamos por teléfono porque estaba de un lado a otro. Ahora lo agarramos en bici y por ahí lo logramos que venga. Enrique Avogadro, ¿cómo estás? Hola Pablo, un placer estar por acá. Qué lindo tenerte aquí. Encantado, la verdad que muy contento de estar en la radio, muy linda como está la radio en esta edición de La Rural. ¿Viste? Sí, yo estoy acostumbrado a venir al stand de la Feria del Libro, que tiene también Radio Claro, Ciudad. claro. Siempre muy convocante. Sí. Y me gusta la configuración esta al aire libre y abierta al público, realmente muy bonita. Sí, la gente se Felicitaciones. arrima, pregunta. Gracias. Por favor. Bueno, y contanos en qué andás. Yo ya sé que andás en un montón de En cosas. bicicleta. Bueno, la verdad es que es un cambio importante para mí. Sí. Estuve 6 años como ministro de Cultura en la ciudad de Buenos Aires. Fue un inmenso honor, porque la cultura de esta ciudad, bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no? Tiene un dinamismo impresionante. Y el foco estuvo puesto justamente en tratar de iluminar todas las escenas. Sí. No solo la pública, sino también con mucho énfasis la independiente. Pero bueno, un ministro muy presente en todas las áreas. Tuvimos un gran equipo, digamos. Sí. La verdad es que yo agradezco esa oportunidad, aprendí muchísimo, pero llegó a su fin, a fin de año, un ciclo cumplido, para mí, insisto, un inmenso honor. Nos tomamos con la familia un tiempo de necesarias vacaciones y después de eso, y muy de a poco, fui retomando actividades en distintos frentes. Te diría que mi objetivo y mi propósito es seguir acompañando a la cultura, a las industrias culturales y creativas desde otro lugar ahora, después de muchos años, porque antes de estar en la ciudad fui viceministro de Cultura a nivel nacional, fui subsecretario de Economía Creativa en la ciudad, director del Centro de Diseño, o sea, todo un recorrido que me trajo hasta acá, al que le agradezco muchísimo, pero hoy siento las ganas de probar también otros horizontes, pero de vuelta muy cerca del mundo cultural y creativo. De hecho, algunas son más visibles que otras. Estoy probándome en los zapatos de ustedes, conduciendo un programa de streaming, co-conduciendo un programa de streaming. Muy contento con esa oportunidad. ¿En dónde es? Es un canal de streaming, viste que se puso un poco de moda el streaming y salieron muchos. Este canal se llama Picnic Extraterrestre y está enteramente dedicado a la cultura. Lo distintivo es que son programas diarios, de lunes a viernes, y cada programa está estrechamente vinculado a la cultura. El nuestro va los miércoles, se llama Arte en Marte, lo co-conduzco con Paula Vázquez, que es escritora y librera, y es un magazine cultural donde tenemos una presencia fuerte del sector editorial, quizás por el perfil de Paula, pero hablamos mucho de libros, regalamos libros, conversamos con escritoras, escritores, también tenemos música en vivo, un poco de todo, pero son 2 horas de streaming. Es esa mezcla del lenguaje informal del streaming, claro, con un tema relevante como es la cultura, tratando nuevamente de mostrar y darle forma a todas las escenas. Lo mismo que hago en redes. Yo apagué las redes en diciembre, les di un descanso, enterré al ministro y le agradecí al avatar, digamos. No, me hizo mucha gracia cuando que pusiste algo así como volví. Sí, volví porque, bueno, fueron 5 meses de apagar las redes, cosa que me hizo mucho bien. Sí, y claro. Recomiendo una desintoxicación de redes por un claro. tiempo. Y volví justamente por lo mismo, por una cuestión de propósito, de seguir, como yo sigo muy vinculado a toda la escena cultural, particularmente la independiente, trato en las redes de darle visibilidad y mostrar a espacios, a personas y protagonistas. Y lancé esta semana un newsletter, que en realidad es la piedra fundamental de un proyecto que es un programa de entrevistas, esto por mi cuenta, que se llama Pulmón Creativo, el newsletter y el programa de entrevistas. Pulmón Creativo porque la hipótesis de trabajo es la idea de América Latina como pulmón cultural y creativo del mundo. Qué bueno. Yo tengo la suerte de haber viajado mucho por toda la región y siento que si hay algo que nos distingue es justamente nuestra identidad, nuestra historia, pero también la creatividad de quienes hacen hoy a la cultura y la creatividad, claro. Y desde ahí pensar a la cultura como una herramienta para el desarrollo, que ayude a nuestros países también a crecer, a desarrollarse, a generar trabajo, a generar un trabajo equitativo. Bueno, este programa es un programa de entrevistas en un formato tradicional, un video podcast, que
estoy contando la primicia acá, porque lo que hice fue lanzar el newsletter. Qué bueno, y la semana que bien. viene ya se lanza la primera entrevista. ¿A quiénes entrevistan, por ejemplo? Son todas personalidades de distintas edades, pero de los ámbitos de la cultura y la creatividad. Pero en un sentido muy amplio, desde gente del mundo del teatro, por supuesto, pero pasando por la música, el mundo de la generación de contenidos, que hoy realmente es muy relevante. Claro. Trato de ir detrás de escena, ¿no? Digamos, más allá de que hay algunas personas muy conocidas, lo que más me interesa es su rol detrás del desarrollo del proyecto, porque en definitiva yo pienso en alguien, me imagino a alguien viéndolo y tomando de ahí aprendizajes, inspiraciones. Quiero que sea una herramienta de inspiración para otras personas. Entonces, mi foco está puesto en eso, en proyectos que lograron trascender gracias al talento y en una apuesta, en un momento donde hay un tironeo en torno a la cultura, en una apuesta por la cultura y por las industrias culturales y creativas como motor de desarrollo para nuestro país y para nuestra región. No me centro solo en Argentina porque siento que es una conversación que va más allá de nuestro país. De vuelta, como todos estos años yo estuve dando conferencias en diferentes lugares y me invitan regularmente. Estuve en los últimos meses en Chile, en un proyecto que estoy gestionando allí, también dando charlas. Pienso entonces en casi una responsabilidad después de 6 años de estar al frente de la cultura de una de las capitales culturales del mundo como es Buenos Aires. Siento entonces una responsabilidad de devolver un poquito de eso, divulgando, ¿no? Qué bueno eso. ¿Cuándo es el primer podcast? El jueves que viene publicamos el primero. ¿A una hora así determinada? A la tarde, supongo. Viste que uno está siempre viendo el maldito algoritmo cuándo conviene hacerlo. La verdad es que, nada, es un proyecto, valga la redundancia, hecho muy a pulmón, pero que parte también de... Yo siento una enorme generosidad de todo el sistema cultural conmigo y si tengo la posibilidad de tener conversaciones en privado, si le pongo una cámara, otras personas la aprovechan a esa misma conversación. Entonces, viene de ahí. Con lo cual, la verdad que es una etapa muy interesante, también con un balance familiar. Yo tengo hijas pequeñas de 8 y 5 años, fue duro estos últimos años, digamos, porque la agenda de la cultura de la ciudad es muy intensa y yo intenté estar en todos lados literalmente. Ahora sigo muy inquieto, la bicicleta me ayuda porque estoy literalmente todo el día arriba de la bici, gracias a este casco que me cuida. Y Buenos Aires tiene eso, que es que la cultura, tenés como capas de cultura. Yo siempre uso la imagen de Troya. Cuando descubren la ciudad de Troya se dan cuenta que hay 7 ciudades, una arriba de la otra. Claro. Yo siento que la cultura de nuestra ciudad es lo mismo, pero todo colapsado en una misma convivencia, porque el under de los 80 sigue vigente mientras van surgiendo nuevos movimientos. Y yo tengo algo de vampiro cultural, si querés, que estoy intentando siempre entender qué pasa en la cultura más joven, no porque lo nuevo sea mejor, sino por una cuestión de no perder ese registro de lo que está pasando mientras está pasando. Entonces salgo mucho y circulo, y si van al Instagram mío van a ver que estoy entrevistando gente o visitando lugares, tratando de nuevo de mostrar eso para que otras personas lo puedan aprovechar. Le decimos a la gente que el Instagram tuyo es Abogadro, con B Abogadro corta. con B corta y con R, Abogadro como abogado, pero con B corta y una R final. Eso me trajo algunos chistes, algunas bromas en la adolescencia. Abogadro en todas las redes, también en YouTube, donde ya hay bastante contenido cargado, en fin, nada, tratando de vuelta de conectar con la comunidad desde ese lugar. En ese sentido, cuando te decía que había sido un ministro muy presente, está relacionado con esto que vos decías, ¿no? Porque permanentemente estabas al tanto de todo lo que se iba desarrollando en los lugares pequeños, en los lugares muy grandes también, y con el placer de concurrir, porque sabemos que muchas veces los puestos políticos son porque te toca. A vos te gustaba. Sí, me gusta. ¿Te gusta? La verdad que yo siento que ser ministro de Cultura fue una circunstancia que, por supuesto, insisto, la viví como un inmenso honor, pero no me cambia en términos de lo que a mí me gusta. Sí. El vínculo en nuestra casa con la cultura es permanente. Nuestra salida por ahí privilegiada es ir al teatro, lo que más nos gusta, pero también vamos a escuchar música en vivo. Carla, mi compañera, es actriz y música. La verdad que... Carla Pantanali, le contamos sí, a la de hecho, gente, sí. Una casualidad graciosa es que estuvo acá hace un rato, Sí. cuando nos invitaron al programa por separado, a los programas, porque es el programa anterior,
Le digo, ¿pero a qué hora te invitaron? Y yo estaba en casa esperando a que volviera porque estaba cuidando a nuestras hijas. Agarré rápidamente la bici y me vine para acá. Pero bueno, sí, la cultura, por supuesto, yo creo que es en una ciudad como esta, donde uno sale a la calle y se encuentra con espacios culturales en todos lados, hay que mirarla desde un punto de vista sistémico. Vos tenés un enorme ecosistema cultural, pero está interrelacionado. Claro. Hay más de 500 espacios culturales independientes. Lo sé porque hicimos hace ya un par de años el primer estudio formal de la cultura independiente de la ciudad. Hubo un eje puesto en eso, una ley de espacios culturales independientes que resolvió todos los problemas que hubo de habilitaciones históricos. Sí. Un mes de la cultura independiente en noviembre. Un trabajo muy fuerte sobre el sector, siempre respetando su independencia, porque justamente por eso es independiente, pero a la vez es un gran motor y un generador de propuestas artísticas, de riesgo, de otros lenguajes y otras historias que muchas veces terminan impactando en el sistema público, en el teatro público o el resto del sistema, incluso en el teatro comercial, como está pasando ahora, una calle Corrientes, que hay un ida y vuelta muy intenso entre el circuito independiente, creadores del sector independiente que terminan con una audiencia diferente. Yo creo que es muy virtuoso ese ida y vuelta. Entonces, bueno, ustedes estar siempre en todos lados, y no solo en el caso del teatro, sino también Buenos Aires tiene una escena de artes visuales única, una escena musical que hoy está triunfando en el mundo entero, un cine, digamos, una danza, o sea, realmente es agotador y a la vez encantadoramente agotador, porque si uno tiene la suerte de que te guste y ese es tu trabajo, nada, yo siempre decía que hubiera pagado por hacerlo, digamos, ¿no? Pero por eso lo sigo haciendo, porque no siento que sea un tema del cargo, sino del interés, del gusto, pero también de la inspiración y el aprendizaje. Lo que me nutre poder circular de esa manera es enorme. Ayer, por ejemplo, me fui a una preinauguración que están haciendo las 15 galerías que van a recuperar la Galería Larreta. La Galería Larreta, en la calle Florida, a metros de San Martín, fue un espacio histórico que junto con el Ditela y otros espacios de la zona tuvieron en su momento, estoy hablando de los 60, en realidad sí, fines de los 60. Que es como cerca del Auditorio Kraft, más o menos, ¿no? Está ahí a 20 metros de donde estaba Benzacar históricamente, digamos, de la esquina de la Plaza San Martín. Y llegué y claro, me encontré con todas las personas vinculadas a las artes visuales, y lo menciono porque todo el tiempo está pasando algo en esta ciudad, de una cultura que se regenera, incluso diría en términos casi contracíclicos con las crisis económicas, porque si uno hace un análisis histórico, vos tenés, después de la gran crisis de la ruptura de nuestra democracia con la última dictadura, después una primavera democrática, que fue una primavera cultural, fundamentalmente. Sí, claro. La crisis del 2001 también, al calor de esa crisis, hizo surgir toda una serie de movimientos culturales que después derivaron en muchas otras cosas. Yo siento que las crisis, por supuesto no digo que sea bueno, pero que de alguna manera hay que estar muy atentos, porque si uno tiene el radar prendido, puede ir identificando el germen de una nueva explosión cultural. Por suerte la cultura, digamos, no pide permiso y sigue adelante, más allá de todos los vaivenes que pueda tener. Este año particularmente fue muy cacheteada, es muy cacheteada la cultura. ¿Por qué pensás que existe ese ensañamiento? Yo creo que hay múltiples razones, digamos, ¿no? Por un lado, una visión caricaturizada del sector, donde alguna parte del sector puede tener una responsabilidad. No digo que esté justificado de ninguna manera. Me parece un espanto el ataque a la cultura en cualquiera de sus formas. Pero siento que hay que tener una mirada autocrítica respecto a la construcción de relatos. Siento que para los que estamos trabajando y viviendo la cultura de manera permanente, damos por sentada la importancia de la cultura. Estando acá en la rural, lo que me preguntaría es si a estas personas, toda esta multitud que camina acá afuera, si uno les pregunta así de golpe, ¿qué pensás? ¿Te parece importante? ¿Te parece relevante que haya una inversión pública en cultura? La respuesta probablemente nos sorprenda a los que creemos que sí. Y ahí hay un problema estructural donde creo que hay que romper la endogamia del sector cultural, romperla para mostrar lo que sabemos, que efectivamente la cultura tiene un enorme impacto en el desarrollo, no solo por su valor simbólico, la construcción de nuestra identidad individual y colectiva, sino además como generadora de empleo, de trabajo, basada en un enorme talento, impactando en un montón de otros temas. La seguridad es más gente en la calle disfrutando, no es solamente más policía, es la gente disfrutando, conectada con su propia identidad.
El chauvinismo se responde también de la mano de la cultura, porque si uno está orgulloso de su identidad y la conoce bien, se relaciona de manera armónica y curiosa con los demás. La salud, el impacto que tiene la cultura, por ejemplo, en las personas mayores. El envejecimiento saludable gracias a la cultura. Totalmente, y eso tiene un impacto económico incluso a nivel agregado. Pensá que los estados que invierten en cultura para sus personas mayores ahorran un montón de dinero en tratamientos, en remedios, en... lo que quiero decir es que todo está interconectado y que la cultura efectivamente es una herramienta clave para el desarrollo. Así la miramos nosotros y es la mirada que yo tengo. Entonces siento que hay ahí, por un lado, una lectura de que hay una oportunidad fácil de pegarle a la cultura para dividir entre buenos y malos, blanco o negro, pero también me parece una cierta complacencia de la cultura respecto a cómo se construye su propio relato de cara a la sociedad. Creo que ahí hay un punto clave sobre el cual trabajar, porque si la cultura hubiera, y hablo de la cultura como si fuera un ente en sí mismo, por supuesto está integrada por un montón de personas que a su vez trabajan todos los días, no tienen tiempo de ponerse a pensar estrategias, pero si el sector cultural trabajara en este sentido, creo que estaría más fuerte para responder a cualquiera de estos ataques, porque la propia gente saldría a defenderla, digamos, ¿no? Ahora, yo digo esto y me parece clave. Los países a los que nos queremos parecer, imaginemos a quien sea que estemos pensando, invierten en cultura. Sí, y creo que es una respuesta clave. O sea, ¿a quién te querés parecer? Contame 3 países. Esos 3 invierten en cultura. Invierten bien, por supuesto. También otro tema que no es menor es que efectivamente no solo la gestión cultural pública, pero también la gestión cultural pública, digamos, era muy mejorable, podría decirse. Entonces, al ser muy mejorable, deja espacio para la discusión y el debate. De cualquier manera, yo soy optimista por naturaleza, pero sobre todo por el enorme tesón que tiene el sector cultural, la resiliencia que tiene el sector cultural, la capacidad para contar nuestras propias historias. Entonces, y habiendo vivido, y como la vivo además, no solo estos últimos 6 años, sino que la vivo todos los días, a mediano plazo soy optimista, estoy preocupado a corto plazo sin ninguna duda, pero creo que más que la parálisis hay un llamado a la acción, que no necesariamente es una respuesta, no es caer en la trampa de un discurso que ataca. Y a la reacción también, ¿no? Por eso digo, pero siento ahí también que hay una trampita puesta y me parece que hay que evitar esa primera reacción para organizarse de otra manera y salir fortalecidos. ¿Serías ministro de Cultura nuevo? Me iba a preguntar eso. No, porque... A ver, esto queda grabado y después uno termina el archivo, te mata. Pero lo cierto es esto, yo cumplí 6 años como ministro de Cultura, para mí fue un aprendizaje gigantesco. A la vez siento que todos tenemos que pasar la antorcha a quienes vienen. Mi aspiración máxima era dejar las cosas un poco mejor de cómo las encontré. De ninguna manera fue reinventar la rueda, ni mucho menos. Siento que hay que desmitificar un poquito la función pública. Es un trabajo donde la primera obligación es no hacer las cosas mal, que no es poco, digamos. Y después, en nuestro caso, el foco estuvo puesto, entendiendo que los grandes equipamientos estaban en marcha y había una buena gestión, porque de hecho había un equipo que me precedía en muchas áreas. Hablo de todos los grandes artefactos de la cultura pública, el complejo teatral, como el Colón, los museos, las bibliotecas. Yo intentamos poner énfasis justamente y en ampliar el foco hacia la cultura independiente, por un lado, hacia ver a la cultura como una herramienta de construcción de ciudadanía. Por eso una herramienta como el Pase Cultural, que fue un éxito y es un éxito, de hecho se anunció ahora también para personas mayores, lo cual es un gran logro porque muestra el impacto que tiene la cultura. Recordemos, el Pase Cultural es una tarjeta que reciben todos los chicos de la escuela pública secundaria, chicos y chicas, tienen plata en esa tarjeta que solamente pueden usar en cultura. Pero además reciben experiencias, estímulos, es un gran club donde te haces amigos y amigas que les gusta lo mismo que a vos. Entonces, el eje puesto justamente en pensar a la cultura como una herramienta de ampliación de derechos, de ciudadanía, igualando oportunidades. Respuesta larguísima para decir que no. En este momento yo estoy muy estimulado también por los proyectos nuevos que van surgiendo. La verdad, lo digo de vuelta, ¿no? Para mí fue un honor, pero sacarme, metafóricamente, porque nunca usé un traje, pero sacarme el traje de ministro también me permitió
imaginar otros horizontes. Me pasa, es muy gracioso, me veo con un montón de gente que ahora está más relajada charlando conmigo, porque no está hablando con el ministro. Yo siempre fui, vos lo sabés bien, muy informal, pero obviamente el cargo tiene su peso, su gravitas, ¿no? Y hoy, digamos, la verdad es que estoy disfrutando mucho esta etapa como una etapa de mucha inspiración, de crecimiento. Volví a estudiar. ¿Qué estás estudiando? Yo tengo una maestría hecha en políticas públicas, pero había dejado una por la mitad en gestión de contenidos. Y me puse a estudiar gestión de contenidos, que es un tema que me fascina. La idea de la convergencia de medios, hoy muy impactada por la inteligencia artificial. Sí. Y cómo al final del día el gran desafío que tenemos es contar buenas historias. Es el mismo desafío de siempre. A mí la mejor imagen que me viene a la cabeza cuando pienso en la cultura es en la de una fogata, en la oscuridad a la que nos arrimamos para encontrarnos. Por eso siempre pensé a la cultura por encima de las grietas, claro. Porque yo sentía que la cultura era justamente un elemento de unión. En un país que siempre está tan tironeado y tan golpeado, hay pocas cosas en las que podemos coincidir, y una de ellas es en ese calor, en ese orgullo común. Cuando uno está en la oscuridad de una sala y se emociona, no le importa a quién votó la persona al lado, está compartiendo una emoción, está conectando con sus propias vivencias, claro. Y ahí es donde yo siento que hay una gran oportunidad. Bueno, esta maestría que estoy haciendo en parte tiene que ver con eso. Me divierte además siempre lo fui, pero reforzar esta idea de que uno es aprendiz toda la vida, que más allá de que me toca, el viernes estoy en Rosario dando una conferencia, en un evento que organiza, que se llama Zarpar, es un gran encuentro de industrias culturales y creativas en Rosario, organizado por la Municipalidad de Rosario. Me invitaron a dar, creo que es la charla de apertura, pero digo, más allá de yo dar charlas, ir de estudiante me encanta y espero hacerlo toda la vida. Y después estoy muy abierto y me interesan más los proyectos más insólitos, porque justamente intento salir de la zona de confort. De vuelta, siempre fui en este cargo un ministro bastante informal, pero el cargo te termina condicionando. Ahora puedo hacer lo que quiera sin darle explicaciones a nadie, lo disfruto mucho, y la verdad que lo que más valoro es la reacción positiva que encuentro en el campo cultural, la buena onda, la buena energía. Todos los días recibo mensajes muy alentadores. Salí ayer con el número 0 del newsletter, que es una bienvenida, y realmente me emociona que la gente responda de la manera que responde, porque bueno, nada, es mucho tiempo, no es tan sencillo irse bien de la gestión pública en Argentina, es complejo, es un país, digamos, complicado para eso, así que de vuelta lo siento como una responsabilidad, y bueno, estoy muy contento de esta etapa que me toca transitar. No extraño para nada, siento que hicimos una gestión interesante, pero que le pasamos la posta a quienes siguen allí, y que estoy seguro que la van a mejorar, y por supuesto es la expectativa, digamos, ¿no? Uno, de vuelta, me pienso más como un eslabón más en una cadena que como alguien que vino a refundar la cultura. Claro. ¿Cómo te gustaría ver la cultura en este país en los próximos años? Me gustaría verla reconocida por su valor, por la sociedad, por su valor, como decía antes, en términos de la creación. O sea, para mí me cuesta distinguir, cuando yo me pongo orgulloso porque de golpe hay un restaurante que es reconocido en el mundo, una cocinera, un cocinero, un deportista, un bailarín, una bailarina, yo siento lo mismo, o sea, siento un orgullo común, porque detrás de eso hay una historia de esfuerzo, hay un país entero, toda esta euforia que hemos vivido con el fútbol, yo la vinculo mucho también a la cultura, sí. Cuando veo que una obra de teatro gira por el mundo, o que somos reconocidos en otros lugares. Entonces me gustaría, por un lado, ver ese reconocimiento de parte de la sociedad toda. Todos tenemos historias que, de vuelta, colectivamente y a los gritos, por ahí es difícil, por supuesto, construir eso. Pero cuando nos calmamos y nos conectamos con nuestras emociones, todos tenemos con la cultura una relación muy entrañable y muy emocional. Por eso, insisto, creo que no hay que caer en la trampa de esa pelea en esos términos. No digo que no haya que pelear, pero no en esos términos. Uh-huh. La otra cosa que me gustaría es un sector cultural donde se pueda trabajar, desarrollarse, como cualquier otro sector. No todas las personas que trabajan, lamentablemente, van a tener las mismas oportunidades, pero sí un país que le dé oportunidades a sus artistas, y no solo artistas. Vuelvo a eso, detrás de la cultura hay una enorme cadena de valor.
Yo voy, y sigo yendo de hecho, porque es una de las cosas que más me gusta, a visitar rodajes, por ejemplo. Rodajes de series, de películas, de publicidades. Porque uno cuando prende la tele lo que ve, o va al cine lo que ve, es el talento que está delante de la cámara. Claro. Ahora, detrás de cámara hay una enorme cantidad de gente, de talentos gigantescos. Hablo de personas que trabajan en rubros técnicos, iluminación, fotografía, dirección, edición, que estudiaron mucho para eso, que se formaron, que trabajaron, que son reconocidos en el mundo. Y ahí empezás a ver una película distinta respecto al impacto del sector cultural. Cuando te emocionás, yo estoy muy abierto a todos los nuevos gustos musicales, porque es también parte de mantener la neurona activa. A mí me emociona un Duki haciendo el Bernabéu, cuando la única otra artista que lo hizo es Taylor Swift. Ahora, también me emociona María Becerra haciendo Dos River, y Lali haciendo como hizo Vélez. Ahora, detrás de cada uno de esos shows, además de lo que ves arriba del escenario, que es un talento enorme, porque cualquiera de los artistas que mencioné se prepara muchísimo para subir al escenario, claro. Detrás tiene una coreografía alucinante, tiene un trabajo de luces, un trabajo de vestuario, de coreografía, pero además hay un montón de gente laburando para montar un escenario, ofrecer el mejor show. Tiene un impacto gigantesco en términos de turismo cultural, que es un tema sobre el cual estoy trabajando ahora mismo en un proyecto a nivel federal, pensando el impacto de la cultura en el turismo como agregador de valor. Porque la gente, cuando vos haces encuestas a los turistas que eligen esta ciudad, y en gran parte eligen el país, pero sobre todo en Buenos Aires, el tema número uno por el que vienen es amplio, pero es la cultura. Entonces, claro. ¿Qué me gustaría? Claro. Ese reconocimiento para el sector, y un sector que sepa contarse a sí mismo de una manera más clara de entender por parte de la sociedad. Porque si vos no te contás, alguien te cuenta, que creo que es lo que está pasando. Y si alguien te cuenta, te va a contar en sus términos. Entonces creo que hay un lindo desafío para estructurar. Un comentario así generalizado que tuvimos siempre en el ámbito artístico sobre tu gestión y sobre vos fue que eras el ministro que rompió la grieta, que cerró la grieta, porque te querían todos, escuchabas a todos. En ese sentido, ¿la política te dio muchos dolores de cabeza en el último tiempo? La política es la política, digamos. O sea, yo a esta altura, no ahora, pero naturalmente siendo ministro, uno es político, por una cuestión obvia. De hecho, trabajé y empujé la candidatura de Horacio, en mi caso, sí. Convencido, más allá de mi rol. Sí, sí. Los dolores de cabeza no vienen. Yo, además, creo en la política, pero creo en la política como espacio justamente de propuesta, como espacio de diálogo, como espacio de construcción de consensos. Creo, cuando hablo de construcción de consenso no quiere decir que tengamos que estar todos de acuerdo. Creo en la posibilidad de estar en desacuerdo y a la vez estar civilizadamente. Exacto, claro. En desacuerdo. Me gusta mucho la alternancia democrática. No creo que sea saludable que ningún espacio permanezca en el poder, porque a la larga se terminan complicando las cosas. Yo la disfruté mucho y tengo vocación pública. Hice una maestría en políticas públicas, me formé para eso, trabajé casi siempre en distintos roles vinculados a lo público, con lo cual yo siempre me sentí un servidor público y le tengo un inmenso cariño. Sí siento que en los últimos tiempos la política se puso muy compleja, de vuelta, y no es solo en Argentina, digamos, ¿no? Porque uno ve las noticias que hay en otros países, y en algunos casos estamos más adelantados, en otros más atrasados, pero en un momento como de aceleración de mecanismos de construcción política que no son con los que sí, claro, yo concuerdo, claro. Que justamente entienden al conflicto como punto de construcción y a la ruptura de consensos en lugar de la búsqueda de consensos como construcción. Pero hay un libro de Milena Busquets, una escritora catalana, que se llama Esto también pasará, que yo lo tomo no porque sienta que tenga que pasar, sino porque hay que ver la película en el largo plazo y también tomar de cada experiencia sus aprendizajes. Con lo cual yo estoy muy agradecido de la oportunidad que tuve en estos años de ser servidor público. No lo soy más, pero de hecho mi cabeza sigue siendo la misma. Hay un montón de cosas que hago hoy, me llaman, no sé, algunos espacios independientes, que los hago por amor al arte absolutamente, sí. Porque siento que a mí me nutre, no es solamente una cuestión de... Me cargan a veces, me dicen, te diste cuenta que no sos más ministro, ¿no? Pero sí, obviamente me doy cuenta de eso, pero a la vez, nada, siento
como un honor y una responsabilidad haber construido esa red de vínculos y yo la quiero seguir manteniendo. Sigo circulando por la ciudad entera, digamos, como una ciudad que me sigue sorprendiendo en términos de su